Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Requena y soy socio fundador de Aquera Business Education, entidad que conjuntamente con Roy App y con Fundesen Business School organiza esta jornada sobre teletrabajo. Espero y deseo que todos estéis bien y muchas gracias por participar y dedicar una hora de vuestra semana a escucharnos y a compartir ideas sobre esto que de la noche a la mañana nos ha tocado a todos iniciar y a muchos de nosotros, sobre todo, sin experiencia. El evento lo liderará David Blay y ahora os lo presentaré, ¿vale? Pero antes voy a comentar unas pequeñas normas, ¿vale? Para que todo esto funcione bien. Hemos silenciado los micros de los asistentes para evitar ruido y que todos podamos funcionar. Habrá 30 minutos aproximadamente de presentación por parte de David Blay y luego tendremos otros 30 minutos de preguntas y respuestas que podréis hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que la aplicación de Zoom tiene. Si alguien tuviera algún problema y no pudiera acceder, a través del chat, ¿vale? Que nos lo comente y vemos si lo podemos solucionar. Sin más, doy paso a David, ¿vale? David, con más de 20 años de asesoramiento a deportistas, empresas, de cómo presentarse ante los medios de comunicación de manera noticiable. Es formador y conferenciante en España y Latinoamérica sobre teletrabajo, autor del libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, profesor de varios programas y uno de los mayores expertos que tenemos hoy en día sobre teletrabajo. Así que David, adelante, todo tuyo. ¿Qué tal? Ya estoy viendo por el chat que la gente da los buenos días, da igual si son buenos días o buenas tardes, pues estamos como en un casino de Las Vegas, ¿no? No podemos salir y por lo tanto no sabemos a lo mejor qué hora es, pero os agradezco mucho que estéis con nosotros y además os quiero plantear una cosa, que es que yo me imagino que estaréis hasta las narices de todo el tema de presentaciones, que os están llegando muchísimas cosas, que habéis leído mucho, que habéis visto muchos GIFs, hasta habréis visto muchos memes, igual habéis estado ya en algún webinar, os han presentado PowerPoint y os va a explotar la cabeza, ¿no? Que es algo absolutamente normal. Y me gustaría, aunque no os pueda ver, que esta conversación sea sin diapositivas. Que tengamos una conversación, que me podáis ver, yo estoy viendo el chat, luego veremos el módulo de preguntas y respuestas. Somos casi 100 personas, así que para nosotros es sensacional. Y quiero empezar explicándoos un poco quién soy, por qué llevo hablando de teletrabajo desde hace 3 años, 13 años, perdón, ojalá fuera solo desde hace 3 años, y, y cómo creo que os puedo ayudar, ¿vale? Porque hay una premisa que vamos a dejar clara desde el principio, que es que esto que estamos haciendo no es el teletrabajo real, porque el teletrabajo real implica que en función de las necesidades personales que tengamos cada uno, que pueden ser desde que nos guste ir a correr por la montaña 3 horas al día hasta tener una persona mayor o con discapacidad a nuestro cargo, hasta tener niños, como es mi caso, que tengo una hija de 7 años y otra de 3, hasta estar casado y no poder compartir horarios de manera habitual con tu pareja. El teletrabajo lo que te permite, por lo menos el que yo he practicado, el que pregono y el que estoy intentando implementar desde hace mucho tiempo en muchos lugares, es no tener un horario lineal, flexibilizar tu jornada y adaptar tu vida al trabajo. Porque aquí hablaremos, por ejemplo, de cómo podemos ser más productivos, de cómo eh, vamos a ser capaces de ser más eficientes si seguimos una serie de normas. Y la verdad es que en mi caso, por ejemplo, a mí me ha funcionado durante mucho tiempo. Entonces, os quiero hablar de cuál es mi experiencia para que sepáis por qué al final con Aquora, con Fundesem, con Roya App y con toda la gente que estamos en estos momentos, hemos decidido poder ayudar al máximo de gente posible con este webinar y así a lo mejor os podéis sentir identificados y si no, no hay ningún problema, porque lo que yo voy a querer hacer en este tiempo, en el que por cierto hemos superado los 100 participantes, es condensar en 25 minutos mi charla
es decir, nos iremos a la 1:30 y que la siguiente media hora sea única y exclusivamente para contestaros preguntas e incluso para hacer consultoría personal dentro de lo que podamos, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir y poner antecedentes es cómo empecé yo a teletrabajar. Yo soy periodista, como ya os ha dicho Juan Carlos, he estado en el ámbito deportivo, pero también derivé a tener una agencia de comunicación. Igual ahora trabajo con startups que con deportistas, que presentando eventos, que haciendo conferencias. Entonces, eh, en 2007, antes de la crisis, yo estaba en una productora que era el único lugar en el que había cobrado bien como periodista, pero sin embargo decidí dejarla porque ya empezaba a tener algunas colaboraciones que me permitían trabajar con clientes sin tener que estar presencialmente con ellos, porque ellos lo que querían era resultados. Y os pongo un ejemplo, yo trabajaba con pilotos del Mundial de Motociclismo que obviamente no tienen un despacho, que obviamente no me necesitaban 8 horas al lado suyo y que lo único que querían era tener más apariciones en prensa que el resto y de manera diferente a sus rivales, para que eso lo pudiéramos convertir en un clipping o en un dossier que se fuera luego a posibles sponsors que les patrocinaran a ellos la siguiente temporada. Entonces, yo decidí empezar a trabajar en mi casa sin ninguna experiencia previa, para que veáis hasta qué punto la tecnología no había penetrado al máximo nivel en mi vida. A mí me ofrecieron una BlackBerry y no la acepté porque no sabía lo que era. Es verdad que algunos, a modo de coña, me han dicho que fui visionario, porque luego BlackBerry se hundió, ¿no? Pero es verdad que yo no sabía lo que era un smartphone, no sabía cómo un teléfono me podía ayudar en mi gestión del día a día. Imaginaos, no estamos hablando de hace tanto, de hace 13 años. Entonces, hay un momento que al final me lleva a ver varias cosas. Una, que en mi sector, y os habrá pasado en alguno de los vuestros, con la crisis de 2008, después de la construcción, el periodismo fue el sector que más empleo destruyó. Y eso llevó a muchos amigos míos que jamás habían sido freelance a pedirme consejo. Y ahí intenté, con la prueba-error que yo había tenido, en la medida de lo posible, ayudarles a establecerse por su cuenta. Y ya me fui dando cuenta de que había mucha gente que cada vez más derivaba hacia los freelance sobre todo a querer tener una conciliación, a querer adaptar su vida al trabajo y no al revés. Y en 2014 escribí un libro que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, que por cierto me gustaría regalaros y lo tenéis de una manera muy sencilla. En mi perfil de LinkedIn, que es David Blay Tapia, está colgado en PDF gratis para que os lo podáis descargar, por si os puede ayudar a algunas personas. Así que ahí lo tenéis y podéis hacer con él lo que queráis y espero que os pueda ayudar. Bueno, pues desde 2014, sobre todo con el tema del libro, empecé a generar mucho contenido sobre teletrabajo. Pero en España hay una cultura, y aquí empezamos ya lo que sería la ponencia en sí, hay una cultura empresarial de la que es difícil salir. Y yo no quiero criticar ni a empleadores ni a empleados, pero hay una certeza y es que la sociedad cada vez más demanda tener tiempo para sí misma, poder conciliar o incluso, ya no hablo de conciliación, las personas con discapacidad no están teniendo acceso al mercado de trabajo y sin embargo con el teletrabajo están acabando por tener la posibilidad de trabajar con empresas que no son de su entorno, porque como les da igual si tienen discapacidad o no, lo único que les importa es que sean productivas. Ellas les están dando la oportunidad que la gente que tiene una entrevista de trabajo con ellas no les da. Y empecé a generar contenido. Contenido para que quien se acercara al teletrabajo por primera vez no sintiera el vértigo que sentí yo, porque no había nada al respecto. Y de hecho, me parece fundamental esto que está haciendo Aquora y Fundesen por una razón, porque no hay formación en teletrabajo. De hecho, una de las grandes ansiedades que está viviendo la sociedad en estos momentos, más allá del coronavirus, que ya nos da una ansiedad enorme, y más allá de no poder ver a unos seres queridos, que ya nos da una ansiedad enorme, es tener que haberse ido a teletrabajar de un día para otro, porque nadie les ha enseñado. Y la gran problemática viene por ahí,
porque nos estamos enfrentando a lo desconocido, tanto empleadores como empleados, ¿no? Entonces, hay una cultura en la que hasta hace 3 semanas, antes de que todo esto explotara, solo el 3,7% de los españoles teletrabajaban, pero sin embargo, en algunos estudios, como por ejemplo uno de la Fundación Randstad, se decía que el 68% querrían teletrabajar y además creen que su puesto de trabajo podría adaptarse al trabajo remoto, pero que no se atrevían a pedirlo. Yo entiendo que la mayoría de las empresas que hay en España ahora mismo, Sergio ha sido el más rápido en descargarse el libro, vienen de personas de una generación anterior, 60, 65, 70 años, que han tenido un mérito enorme, porque en una época de posguerra levantaban empresas, esas empresas han durado y siguen durando 30 o 40 años, han dado trabajo a mucha gente y están consiguiendo que todavía más la economía española no caiga. Pero son gente a las que han enseñado que hay que estar presencialmente en el trabajo e incluso yo me atrevería a decir que hay muchas personas consideradas de éxito laboral que no tienen éxito personal. Y voy a poner un ejemplo de mi gremio. Yo no soy muy fan de Risto Mejide, pero le hizo una vez una entrevista a Iñaki Gabilondo y recuerdo que la última pregunta fue, ¿qué cambiarías? Iñaki Gabilondo posiblemente haya sido el referente periodístico de nuestra generación. Y él dijo, mira, cambiaría ver crecer a mis hijos, porque a pesar de todo el éxito profesional que haya podido tener, yo me recuerdo un día llegando a mi casa y dándome cuenta de que mi hijo tenía 14 años y me lo había perdido. Entonces, estamos en una sociedad que intenta que eso no vuelva a pasar, porque nosotros lo hemos visto en nuestros padres y no queremos que ocurra con nuestros hijos. Y hay que tener en cuenta una cosa. Somos la primera generación de la historia de la humanidad. Yo no digo que todo el mundo pueda teletrabajar, ni que todo el mundo quiera teletrabajar. Obviamente hay sectores que no van a poder hacerlo. De momento, pues, por ejemplo, el sector de la hostelería, pero sin embargo, gracias a las empresas de delivery están pudiendo sobrevivir. Yo mismo esta noche voy a pedir pizza en una aplicación, porque a mis hijas los viernes les gusta comer pizza y quiero también hacer una contribución ahí porque sé que están poniendo los chicos que hacen la pizza un descuento enorme para que la gente pida. Y yo no voy a utilizar el código de descuento porque quiero que se les pague por su trabajo, ¿no? Bueno, pues al final es un ejemplo de cómo estamos haciendo las cosas. Somos la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde quiera y que puede hacerlo más rápido y sin embargo muchas veces estamos trabajando más que nuestros padres. Y esto es algo incongruente. Y hay un ejemplo que yo siempre pongo de cuando yo empecé en el periodismo hace más de 20 años. Yo no sé si hay algún millennial aquí o no, así que no entenderá la broma, pero el resto sí. Eh, yo cuando empecé y tenía que mandar una nota de prensa, recordaréis que había una máquina infernal que se llamaba fax, que hacía un ruido tremendo. Entonces, para mandar un fax, sabéis que tardabas alrededor de 2 minutos entre que introducías el papel, hacía el ruido, el papel pasaba y llegaba a la otra redacción. Es decir, que si yo quería mandar una nota de prensa a 30 medios de comunicación, tardaba una hora. Sin embargo, hoy, con una aplicación normal, básica, como MailChimp, o desde mi correo electrónico mismo, puedo mandar esa misma nota de prensa en un segundo a 1000 correos. Eso significa que no solo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo mejor mi trabajo y lo estoy haciendo en menos tiempo. Entonces, eh, lo que se pregona con respecto a la cultura del esfuerzo tiene una parte de verdad. Si tú no te esfuerzas, las cosas no salen, pero esforzarse no significa estar más horas, porque la tecnología nos deja hacer en un segundo, multiplicado por 1000, lo que antes tardábamos una hora en hacer. Y creo que esto es un cambio de paradigma que hay que tener muy en cuenta. Y luego, si hay empleados o empleadores, tener en cuenta también que yo no creo que vaya a haber una situación de implantación masiva del teletrabajo cuando esto pase, pero sí que hay unos aspectos legales que todo el mundo debería conocer.
aquel Real Decreto de 2019 que apareció en todos los medios de comunicación porque obligaba a fichar y que parecía tremendamente anacrónico en estos tiempos, encierra un artículo, el artículo 34.8, en el que se dice más o menos con estas palabras que hay un derecho, insisto en esta palabra, un derecho del trabajador a conciliar su vida personal y profesional, y que si el trabajador solicita a la empresa poder teletrabajar y se dan las condiciones para que eso sea efectivo, la empresa debe facilitarle el teletrabajo. ¿Qué supone esto? Primero, que si habíamos planteado alguna vez en nuestra empresa a nuestros trabajadores que nosotros no podíamos teletrabajar, ese argumento queda invalidado. Pero luego, cuando alguien quiera seguir teletrabajando, lo puede pedir y le pueden decir que sí o que no. Pero si le dicen que no, va a tener argumentos legales para irse a un juzgado y pedir que le dejen, porque va a ser muy difícil que no pueda teletrabajar si ha estado teletrabajando durante este confinamiento, ¿no? Dicho esto, y como os decía al principio, esto no es teletrabajo. Mi mujer y yo ya teletrabajábamos desde hace mucho tiempo, y lo llevábamos muy bien porque el 90% de las tardes las pasábamos con nuestras hijas, lo cual no significa que no miráramos el móvil o contestáramos a mails. Eso va a ser muy difícil que nos lo quitemos, pero estamos en una situación en la que, uno, no podemos tener contacto social más allá de las pantallas. En mi caso, por ejemplo, cuando me preguntan, que es una de las preguntas recurrentes después de si trabajo en pijama, que como veis, además voy a hacer algo que es que veáis que llevo vaqueros, ni estoy en calzoncillos ni en pijama. Eh, Después de la pregunta de si trabajo en pijama, la segunda pregunta es si no echo de menos a mis compañeros. Y yo aquí quiero ser muy claro, a lo mejor es solo mi caso, pero por las risas que suelo oír en las conferencias, entiendo que hay más. Y es que yo con el 95% de los compañeros de trabajo con los que he estado en mi vida, no me he ido de vacaciones nunca. Les puedo tener más o menos cariño, puedo tener más amistad o menos, pero al final la mayoría de esa gente no son mis amigos, son personas con las que me ha tocado trabajar y con alguna gente he tenido más suerte y con otra gente menos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que además, si estamos encerrados siempre en un ambiente de trabajo con la misma gente hablando de las mismas cosas, primero es muy difícil mirar más allá. De hecho, de ahí la importancia de las redes sociales, que es otra cosa que os quería decir, no demonizarlas, sino todo lo contrario. Y, y además de todo eso, la importancia para crecer hoy personal y profesionalmente, aunque estés en la misma empresa 20 años, es ver otros puntos de vista. Yo, cuando se podía salir a la calle, quedaba con 2 o 3 personas distintas cada día. Y eso es además lo que me ha permitido, en lugar de estar narrando solo eventos deportivos, como hago en Radio Marca, mm, llevar la comunicación de un atleta paralímpico o de varias startups, o si no pasa nada y se hacen en 2021, irme a los Juegos Paralímpicos de Tokio a trabajar, o el año pasado dar una conferencia sobre teletrabajo en Colombia. ¿Por qué? Porque me he diversificado por 3 motivos. Uno, ¿con quién quedo? Quedo con gente de mi sector, no solo con trabajadores con los que colaboro, sino con gente de mi sector que me ayuda a ver otras cosas que se están haciendo. En segundo lugar, quedo con gente de otros sectores. Primero porque me abren la posibilidad y el abanico laboral, y luego porque gracias a ellos yo he entrado en algunos sectores en los que no tenía experiencia. Yo no tenía experiencia en startups hasta hace 5 años, no tenía experiencia en esports hasta hace 4 años. Entonces, gracias a eso he podido diversificar mi cartera de clientes. Y luego hay una tercera pata que para mí es fundamental y que lo estáis viendo ahora, que no podemos ver a nuestros amigos y a nuestros familiares, que es la interrelación social. Estoy seguro de que muchísima gente de los que estamos aquí reunidos, que ahora mismo somos 123, eh, le hemos dicho a alguien, a ver si nos tomamos un café, han pasado 6 meses y no nos lo hemos tomado. Pues bien, yo con esa gente suelo quedar también. Primero porque las relaciones sociales son muy importantes, y luego porque muchas veces quien ni siquiera está en tu sector y a veces ni entiende lo que haces, te dice cosas y te habla de cosas que de repente te hacen llegar ideas por otro lado. Entonces, para mí es muy importante que las relaciones sociales formen parte del teletrabajo, y eso ayuda mucho a poder realizar de otra forma las tareas.
Y vamos a una segunda parte, que es la productividad. Hoy todo es medible, ya sabéis que hay métricas de todo. Aparte de eso, creo que está muy claro si una persona hace su trabajo o no, mientras que, siempre pongo un ejemplo en las grandes empresas, si tú tienes un edificio de 8 plantas con 2.500 empleados, es absolutamente imposible que puedas controlarlos a todos cada día, por mucho que quieras que estén presencialmente. Y creo que estamos yendo hacia una sociedad en la que, por una parte, los directivos, primero, deben de hacer partícipe de su visión a la gente que tienen a cargo, porque si no están desmotivados. Es decir, cuando alguien te pide algo y tú no sabes para qué o no te lo pide con los modos adecuados, la desmotivación va haciendo mella en la gente. Entonces, si tú estás integrando a alguien dentro de tu proyecto, seguramente esa persona se identifique mucho más. Y luego hay que tener en cuenta algo. Quien sabe dónde quiere ir la empresa a corto, a medio y a largo plazo es el directivo, no es el trabajador. Y el directivo necesita decirle al trabajador qué cosas tiene que hacer para dentro de un día, para dentro de 3, para dentro de una semana, para dentro de 15 días y para dentro de un mes. Y además, ahí sí que va a tener un control enorme, aunque la palabra control no me gusta. Para mí debería tener confianza. Si tú estás fichando a alguien para que te ayude en algo que tú no sabes hacer en tu empresa y haga que tu compañía vaya mejor, obviamente deberías confiar en esa persona, si no, no la fiches o aprende tú a hacerlo, ¿no? Y al final, en este sentido, creo que hay un cambio de rol importante dentro de los directivos que tiene que ser marcar muy claramente los objetivos para que todo el mundo, independientemente de cuándo lo haga, entregue en tiempo y forma lo que se le pide. Y aquí pongo un ejemplo de cuando estudiábamos. Cuando estudiábamos había gente en la carrera que estudiaba por la mañana y había gente que estudiaba por la noche. Y había gente que tardaba 1 hora en aprenderse un tema y había gente que tardaba 4 horas. Eso es un panel laboral en toda regla. Entonces, ayer ponía un ejemplo en otro webinar que me vino a la cabeza, me pareció bastante curioso. Seguramente vosotros tengáis contratado a alguien a media jornada ahora mismo y a lo mejor tenga que trabajar de 9 a 1 o de 10 a 2, que es lo normal, ¿no? Pero ¿por qué no en esta época de confinamiento y pensando a lo mejor que esa persona estudiaba por la noche porque por la tarde-noche se concentra más o no hay nadie que le moleste o es cuando mejores biorritmos tiene? ¿Por qué no esa persona puede trabajar esas 4 horas? Estoy hablando de linealidad, aunque para mí, y eso lo vamos a hablar ahora, no hace falta tener un horario lineal, pero no puede trabajar de 9 de la noche a 1 de la mañana. Las 4 horas están exactamente igual hechas, tú tienes todo lo que necesitas, todo lo que le has pedido, depende del perfil del trabajador. Para un perfil administrativo, por ejemplo, puede servir, obviamente para la atención al cliente no, salvo que seas una multinacional y estés en otros horarios. Y luego, esa persona, el resto del día se dedica a compaginar su vida personal y se quita el estrés de compaginarla en un horario más o menos normal, por ejemplo, si tiene niños, ¿no? Este es solo un ejemplo, pero ¿por qué os hablo del horario no lineal? Al final, como comprenderéis, si quedo con tanta gente al día, quiero hacer deporte, como, almuerzo o simplemente descanso, porque también hay que descansar en estos momentos, me queda muy poco tiempo para estar delante del ordenador. Y aquí os diría que hay una charla TED que os voy a poner en el chat de un señor que se llama Jason Fried, que se llama ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina? Y él, que es el CEO de Basecamp, que es uno de los mejores software para el trabajo colaborativo que hay ahora mismo en el mundo, te dice, no os voy a hacer un spoiler, dura 16 minutos y os recomiendo que la veáis, pero te dice que cuando tú le preguntas a alguien dónde o cuándo o cómo harías algo que es importante que tengas que hacer y además tienes que entregar sí o sí en tu trabajo, nadie contesta en la oficina. Unos te dicen por la mañana cuando no hay nadie, levantándome antes. Otros te dicen por la noche cuando los niños están dormidos. Otros te dicen cuando la gente se ha ido de la oficina. Otros un sábado por la mañana. Otros en el tren de camino al trabajo. Entonces yo creo que eso es muy indicativo de hacia dónde nos estamos yendo. ¿Por qué os hablo de esto? Porque al final trabajar en micromomentos nos puede ayudar a ser mucho más productivos. Es verdad que llevamos apenas 2 semanas de confinamiento y a lo mejor apenas 2 semanas de teletrabajo, pero en el teletrabajo real lo que
Creo que lo ha puesto ya Juan Carlos. Lo que estaba, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que intentar es saber que lo primero que vamos a tener que hacer es conciliar nuestra vida personal y luego ir encontrando los huecos en los que tengamos las tareas claras que tenemos que hacer cada día y las hagamos dándonos cuenta de cuánto tardamos en hacerlas. Con lo cual, si lleváis ya dos semanas teletrabajando y más o menos habéis tenido unas pequeñas nociones, a lo mejor ya sabéis cuánto os cuesta hacer un informe. Por ejemplo, creíais que os iba a costar 45 minutos y a lo mejor habéis tardado 26 porque os habéis encerrado en un despacho. Entonces, creo que este es uno de los tips bastante importantes. Además de tener en cuenta que, como todos estamos trabajando dispersos, si estamos conectados constantemente, las interrupciones van a ser incluso mayores que cuando estábamos en la oficina. Entonces, yo os diría que dependiendo de la herramienta que uséis, que puede ser Microsoft Teams, que puede ser Slack, que puede ser Basecamp, que puede ser Facebook Workplace, que también es muy sencilla y muy intuitiva, eh, si trabajáis en equipos, os pongáis unas horas determinadas para estar juntos, para preguntaros cosas o interactuar, pero en el resto, que lo que tengáis que hacer lo hagáis de manera individual. Y sobre todo que os valoréis, que cuando acabe la jornada hagáis un repaso, que además también os puede servir para enviar un informe si tenéis a personas por encima de vosotros, de todo lo que habéis hecho, porque muchas veces no nos damos cuenta, como vamos de un sitio a otro, cuidando a los niños o haciendo lo que sea, no nos damos cuenta de todo lo que hacemos, pero os vais a dar cuenta de las muchas cosas que habéis hecho y seguramente del menor tiempo que habéis realizado las tareas. Entonces, la verdad, yo os diría que estas sean las situaciones en las que poco a poco vayáis integrando el teletrabajo, que sepáis que el teletrabajo ahora mismo es una opción que va a dar la oportunidad a mucha gente cuando pase toda la crisis del coronavirus de poder decidir si quiere mejorar su conciliación personal, independientemente de que tengas hijos. A lo mejor hay gente que lo que quiere es simplemente tener más ocio para sí misma y que las empresas van a tener que empezar a tener en cuenta algo. Y es que, aparte de que la gente pida o no trabajo, vamos a tener que empezar a mirar en formato global. Y esto es un poco la conclusión antes de que me podáis hacer las preguntas. Y es la idea de que muchas veces estamos perdiendo competitividad por fichar a la gente que tenemos cerca. Eh, el talento, sobre todo el digital, que además en temas de desarrollo, los que tengáis empresas digitales lo sabréis, está en paro cero y además la gente se quita entre ellos a los desarrolladores. Cuando a ti ya te da igual el sueldo porque lo que te van a pagar son 1.000 euros más o 2.000 euros más y lo que quieres es tener unas condiciones determinadas, ahí es donde va a haber un factor diferencial en las empresas. Entonces, muchas veces empresas que parecen más pequeñas que las nuestras nos adelantan por la derecha y no sabemos por qué. Y es porque están buscando el talento que necesitan y no el talento que tienen cerca. Porque el talento que tienes cerca a veces te sirve y a veces no. Hay un ejemplo, yo que he trabajado en el fútbol y que soy futbolero, hay un ejemplo muy claro. El Atleti de Bilbao hace todo lo que puede y se mantiene estando arriba, pero ha ganado muy pocos títulos en su historia y cuando los ganó, en la mayoría de ocasiones, mm, eran épocas bastante pretéritas en las que el resto de equipos no se podían reforzar con jugadores de fuera de España. Ahora eh, consigue llegar a un talento de alto nivel, muchas veces pagándolo muy caro, pero es muy difícil que pueda pelear con las grandes compañías. O con equipos más pequeños que saben optimizar mejor los recursos, como está siendo, por ejemplo, el caso del Getafe. Entonces, creo que este cambio de paradigma sí que tiene que venir para darnos cuenta de que a lo mejor el talento que necesitas no está a 300 metros y sobre todo, un poco como conclusión de esto, en educarnos en redes sociales y comunicación síncrona y asíncrona. En redes sociales, ¿por qué? Porque muchas veces se sigue pensando que consultar las redes sociales es una distracción.
y para mí no lo es. Primero, porque la mayoría de gente no ha hecho un curso de redes sociales y debería hacerlo. Y segundo, porque las redes sociales te permiten crear una marca personal, interactuar, saber qué está haciendo la competencia, acceder a foros en los que se comparte información de alto valor para tu sector. Y dentro del trabajo, una parte debería ser la monitorización de estos temas en las redes sociales. Pero luego hay una segunda parte, que es de educación y que ahora mismo nos está pasando y en este confinamiento mucho más, que es el hecho de que estoy seguro de que estáis mirando más el móvil que nunca. Y eso genera mucha más ansiedad. Y es una cuestión de que hemos acostumbrado a la gente porque nadie nos ha enseñado, de ahí, y vuelvo a decir la importancia de la formación, eh, nadie nos ha enseñado que un mail o un WhatsApp no se construyeron ni se programaron para ser respondidos inmediatamente, pero sin embargo nosotros creíamos que éramos más eficientes y mejores trabajadores haciéndolo. Entonces hemos acostumbrado a que si no contestamos inmediatamente algo no estamos haciendo bien. Pero si contestamos inmediatamente tenemos interrupciones constantes, con lo cual no podemos centrarnos en la tarea que vamos a hacer. Entonces, yo os diría, si tenéis que hacer algo urgente, desconectad los datos del móvil durante una hora, hacedlo, entregadlo. Si alguien tiene alguna necesidad importante os llamará. Y si no, cuando volváis a conectar los datos y tengáis muchísimas notificaciones, haced la prueba. En 10 o 15 minutos os las habréis quitado de encima. Y a modo de salud mental, os digo lo que estoy haciendo yo, que es que a las 8 de la tarde, cuando empiezo a cenar, desconecto los datos, porque entiendo que a esa hora, salvo que trabajes en una multinacional o en proyectos con otros usos horarios, o que tengas que estar pendiente de una fábrica que cierra a las 9 o a las 10, si alguien tiene un problema me llama. Y si no, lo que me envíen puede esperar hasta el día siguiente. La comunicación síncrona es esta que estamos teniendo nosotros, un cara a cara en el que podemos interactuar. La asíncrona es esa que ya conoce mucha gente que trabaja en remoto o las empresas tecnológicas o gente que trabaja con otros usos horarios, que es que alguien escribe algo y cuando el otro se levanta 6 horas después en la otra parte del mundo, le contesta. Y así van funcionando. Y como ejemplo, y pongo este ejemplo antes de dar paso a vuestras preguntas, yo creo que todos tendréis una web en WordPress o conoceréis WordPress. La empresa madre, la empresa matriz de WordPress se llama Automatic, con dos T's. Y Automatic es una empresa totalmente remota. Todo el mundo, y son miles de empleados, trabaja en remoto y funciona. Que a lo mejor no todas las empresas pueden hacerlo, seguramente, pero la realidad es que ya hay empresas que hacen esto y que están generando un altísimo nivel de facturación. Así que os agradezco mucho que me hayáis escuchado y ahora me toca escucharos a mí y poder quitaros todas las dudas que pueda. Eh, David, si te parece, para romper el hielo, mientras la gente va pensando sus preguntas y respuestas y las va poniendo en el módulo de preguntas y Sí, respuestas, te hago una reflexión en voz alta y a ver qué piensas tú, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchas inquietudes y desconfianzas por parte de muchos empresarios sobre el tema del teletrabajo, claro. vinculado sobre el tema de la productividad. Mm, Yo lo estoy viviendo en directo, tanto con el equipo de Acura como con el equipo de Fundesen, y no solo la productividad no ha bajado, sino que ha aumentado. Es más, creo que incluso debemos de obligarnos a parar, como dices sí, tú, a una hora, porque si no al final estás teletrabajando todo el día, ¿vale? Así que, danos algunos tips, ¿vale? Para algunas empresas que tengan esas inseguridades con respecto a esa productividad. No sé si hay informes en algún sitio, sí. etcétera. Mira, yo estamos montando un congreso que os invito a ver porque es gratuito para el próximo viernes. Se llama Teletrabajo Forum. Os podéis meter ya en la web y apuntaros. Vamos a hacer una especie de programa de televisión de unas 6 horas de duración con 16 ponentes para hablar no solo de teletrabajo como teletrabajo en sí, sino de todos los aspectos que va a cambiar nuestra vida. Por ejemplo, el tema psicológico, cómo poder llevarlo. Por ejemplo, en tema legislativo, como os he comentado. Con el tema también de cómo será el futuro del deporte,
Y uno de esos temas es la productividad. Y hemos hablado con una empresa que está en 50 países y que tiene muchísima gente en España y muchísima gente fuera de España, que se llama WorkMeter, que se dedica directamente a medir la productividad. Y nos ha enseñado unos gráficos en los que la productividad aumenta enormemente. ¿Por qué? Porque se miden unos determinados aspectos. Yo voy a poner un ejemplo medio en broma, medio en serio, para que me entiendan los empresarios, pero creo que en un país como España esto pasa más de lo que parece. Poniendo eh, una jornada laboral habitual de 9 a 2 y de 4 a 7, voy a hablar con datos, ¿vale? De 9 a 9 y media, aparte del café de llegada a la oficina, el 75% del tráfico de los periódicos digitales se ubica en ese tiempo, con lo cual, aunque la gente haya encendido el ordenador, está haciendo esto. Esto es así. Luego, en la Comunidad Valenciana, a las 11 nos vamos a almorzar. En Madrid, por ejemplo, se van a tomar un pincho de tortilla y estamos media hora fuera. Y luego, también hay estadísticas sobre esto. De 1 a 2 hay un incremento enorme de apariciones en redes sociales. Luego, a las 4 siempre acabas tomándote un cafetito al principio. Por la tarde se trabaja muy bien, pero de 6 a 7 ha habido mediciones que es la hora menos productiva y además hay mucha gente que está mirando pues, el ocio para el fin de semana o preparando viajes o lo que sea. Es decir, que en realidad de las 8 horas, y esto es muy genérico, ¿vale? Pero lo estoy contando porque más de uno lo habrá vivido, trabajamos la mitad y no hemos contado reuniones, ni interrupciones, ni pausas para fumar, ni pausas para ir al lavabo, etcétera. Entonces, yo creo que la palabra control va a tener que derivar a la palabra confianza. Cuando tú fichas a alguien, y lo decía antes, si has fichado a ese alguien y ha pasado una entrevista de trabajo que en algunos casos han sido hiperintensivas, para que esa persona te ayude a mejorar tu empresa, le tienes que dejar que te ayude. Porque si no, no hubiera sido posible que tú pensaras en un perfil así. Entonces, como hoy todo es medible, no solo por WordMeter, lo que tienes que empezar a hacer, que también lo hemos dicho en la charla, es a pedir informes de lo que tú necesitas cada semana. Y a medida que te vayan llegando esos informes vas a saber cómo trabaja la gente y seguramente te vas a quedar muchísimo más tranquilo con esa situación. Pero creo que la palabra control debe desaparecer y debe empezar a haber una palabra que es confianza. Que luego también hay trabajadores que no trabajan bien, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos expuestos a eso. Y hoy, con datos en la mano, tú puedes hacer contratos de 3 meses de prueba y con esos datos decidir, no solo por sensaciones, si esa persona te sirve o no. Muchas gracias, David. No quiero monopolizar la, No, la en oportunidad. absoluto. Así que ya tenemos bastantes preguntas tanto en el chat como en el módulo de preguntas y respuestas, o sea que ánimo. Bueno, pues me voy al módulo de preguntas y respuestas. Por favor, quienes hayáis escrito en el chat, trasladadlas ahí para que esté todo ahí. Me decía Juan Antonio qué plataformas son y si las puedo repetir. Voy a escribir la respuesta, ¿vale? Una es Slack, otra es Basecamp, otra puede ser Microsoft Teams o Facebook Workplace. Eh, también Trello. Son solo algunas, pero simplemente creo que algunas de ellas os pueden ayudar. Ana pregunta, ahora lo hemos tenido que implementar por necesidad, pero ¿cómo saber si nuestros equipos están preparados para teletrabajar? A ver, Ana, por una parte, si ya están teletrabajando y tu negocio no se está cayendo por cuestión tuya, es decir, si se está cayendo porque trabajas con gente que se dedica al mundo del espectáculo y no tienen espectáculos, obviamente eso no es culpa tuya. Pero si tu negocio se está manteniendo, por lo menos están preparados para implementar, aunque sea un día a la semana, el teletrabajo y luego todo lo que son trabajo por objetivos, etcétera, poder implementarlo en la oficina, porque la implementación debe ser progresiva. También te digo, eh, creo que es bastante importante empezar a tener en cuenta que gracias a que somos la España de hoy y no la de hace 20 años, algunas empresas como la tuya están pudiendo teletrabajar y están manteniendo la economía. La de hace 20 años, la España me refiero, estaría en quiebra técnica.
porque no teníamos empresas que pudieran hacerlo. Entonces, si vuestros equipos están preparados para teletrabajar, yo creo que en 2 semanas vas a tener muy claro si lo que hacíais hasta el momento se está repitiendo dentro de las circunstancias, que también hay que ser indulgente con las circunstancias que tenga cada persona. Y luego yo te diría que pongas unos objetivos claros, si sabes que va a haber 3 semanas más, por ejemplo, de confinamiento, cada semana, ¿qué necesitas para que la empresa funcione como antes? Augustus, en tu libro comentas los indicadores de gestión KPIs respecto al teletrabajo. No he utilizado KPIs allí porque estamos hablando de 2014, donde ya había, pero prácticamente en España no, no se utilizaban más que en las grandes empresas. Si alguien quiere buscar información sobre KPIs, no está en mi libro, pero hay en muchos sitios, y es verdad que es uno de los indicadores de gestión, pero también apunta mucho al presencialismo. Entonces, igual que la evaluación del desempeño que hacen en grandes empresas, muchas veces no es tan real como se quiere hacer ver. Dice Aurora si podemos dar algunas recetas para organizar el trabajo por proyectos de equipo geodeslocalizados. Sí, yo lo primero que os diría es que tengáis algunas de las herramientas que he puesto arriba, luego que tengáis muy claro qué queréis hacer cada día y pongáis unos plazos, que cada persona, si tu equipo no es inmenso, si no es de 1000 personas, eh, os diga en qué circunstancias está, porque puede haber una persona que esté sola y diga, es que para no aburrirme voy a trabajar, que no debería ser así, pero puede haber gente que pueda hacerlo, ¿no? O es que yo tengo a mi madre enferma y la tengo que cuidar, o tengo 3 hijos y voy a ver cuándo puedo trabajar. Entonces, en base a todo eso, habría que ajustar los objetivos de cada persona cada día, cada semana y a lo mejor hasta dentro de un mes, y luego poneros un tiempo siempre en el que sepáis que todos vais a estar habilitados. Por ejemplo, todos sabéis que de 1 a 3 estáis disponibles. Bueno, pues ahí haced lo que es el trabajo colaborativo dentro de Slack o de cualquier otra de las aplicaciones. Dice Emilio, ¿cuáles son las recomendaciones para encontrarte de trabajo en periodismo, comunicación? Pues mira, al final lo que yo he hecho es ofrecerme. Yo creo que hay mucha gente en muchos sitios y lo que, por ejemplo, a mí me ha llevado a esta charla en Acuora es que tengo un amigo mío que los conocía a ellos, me conocía a mí y nos puso en contacto. Pero muchas veces para dar charlas he ido yo a ofrecérselas porque hay tanta gente por ahí que no pueden estar pensando en ti. Entonces, si tú te ofreces a hacer algo que la mayoría de gente no está haciendo, posiblemente te pueda aparecer una oportunidad. Yo te pongo un ejemplo mío. Yo me iba a ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2020, espero irme en 2021, eh, y soy una persona que vive en Valencia, el comité está en Madrid, imaginaos el nivel del periodismo en Madrid y toda la gente a la que se le podía haber ocurrido lo que a mí se me ocurrió, pero se me ocurrió a mí y sin embargo me cogieron a mí, que es que el Comité Paralímpico siempre se lleva para dar cobertura a los Juegos a un periodista que escribe, a un periodista que graba, pero con el auge de los podcasts no había nadie que hiciera un podcast. A mí se me ocurrió, lo ofrecí, les pareció muy buena idea y si no pasa nada, en 2021 me iré con ellos. Así que muchas veces hay que ofrecer algo que no esté haciendo el resto y sobre todo deslocalizarlo. Yo estoy colaborando en varios medios de comunicación que a lo mejor no me dan mucho dinero individualmente, pero en conjunto me permiten tener un sueldo decente. Adela ha tenido que trabajar de la noche a la mañana y utiliza sus medios, ordenadores, líneas de telecomunicación, móvil, impresora, que debe proporcionarme la empresa si esto se alarga. Mira, esto es muy importante y creo que aquí va a cambiar la legislación. Os hablo de mi experiencia en Colombia el año pasado, di una charla allí, porque hace 4 años que Colombia tiene una ley de teletrabajo y al contrario de lo que pasa en España, es el gobierno que informa a las empresas. Entonces, yo fui allí invitado a dar una charla y me quedé a escuchar las otras y en una de ellas se hablaba de que por ley, cuando una persona decide teletrabajar, la empresa no solo tiene que proveerle del material para ello, sino que además lo que tiene que hacer es enviarle un técnico en gestión de recursos laborales para que vea que su lugar de trabajo es el adecuado, que no hay riesgos, etcétera. Entonces,
creo que las empresas deberían empezar a proponer esto, pero incluso aunque no lleguemos tan rápido a esto, yo lo que os diría es, vuestras empresas deberían tener equipos, que son con los que trabajáis en las empresas, para cada persona que pudiera teletrabajar, porque seguramente sean nuevos, seguramente tengan todos los antivirus, seguramente tengan la ciberseguridad adecuada y no ocurra como puede ocurrir. Ya habéis visto que la semana pasada hubo una noticia que había gente intentando hackear la sanidad pública. Pues imaginaos los ordenadores personales que tenemos en casa con las wifi. Esto puede ocurrir. Entonces, para las propias empresas es fundamental que su información esté lo más guardada posible, y ahí es donde las empresas deberían preocuparse de esto. Dice Oscar que su problema es que su equipo dice perder mucho tiempo en los informes de final del día a pesar de tener un formato efectivo de confección. ¿Alguna sugerencia, modelo para este tipo de reporte? Eh, a ver, depende el informe que te tengan que hacer y de lo minucioso que quieras ser, pero yo os diría que se mandara, que además hicierais un ejercicio de síntesis y que fuerais capaces de mandar un audio de menos de 1 minuto cada uno. No es este el modelo que tiene que ser habitual, pero ahora mismo creo que es el mejor. Va a ser muy difícil que la gente pueda centrarse en su trabajo si sabe y está ya pensando que tiene que hacer un informe que le va a quitar mucho tiempo y encima lo va a hacer al final del día, no le va a molar o a lo mejor no puede. O sea que yo te diría que cambies eso y que te digan lo que han hecho de una forma en la que tú seas capaz de ver si lo que han hecho es lo que tú esperabas o no. Si necesitas algo más intenso, pues a lo mejor si tu equipo no es muy grande, deberías hacer una llamada de 2 minutos a cada persona antes de finalizar el día, que va a ser mucho más rápido. Sergio, ¿dónde nos podemos formar en Microsoft Teams si la empresa no nos forma? Microsoft ha liberado la plataforma y dentro de Microsoft creo que hay una serie de cursos, pero si no, hay escuelas. Lo que no sé es si estoy apuntando algunas escuelas digitales. No sé si ellos dan cursos de Microsoft Teams, pero os he puesto GitHubs o Foxeyes porque ahí a lo mejor tenéis alguna que os puede servir. Espectador anónimo. Los empresarios se dan cuenta de que en 4 horas está la misma producción que en 8. No van a pasar casi todas las jornadas a media jornada. No, lo que deberían hacer es pagar por objetivos y no por horas. Porque hoy día yo considero que ellos están tirando el dinero teniendo a personas 8 horas en los sitios si puedes hacerlo en menos. Y luego, tal como somos los españoles, si nos pasamos a media jornada, trabajaremos hora y media. Esto es un sarcasmo, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué quiere un empresario? Que tú seas productivo y que su empresa vaya mejor. Pues si le demuestras eso, el sueldo debería ir en función de los objetivos y no de las horas trabajadas. Y aquí también pongo un ejemplo futbolístico. Si Cristiano Ronaldo trabajara 1 hora más al día de físico, no sería un superatleta, estaría lesionado y no podría hacer su trabajo. Entonces, al final, creo que los convenios por horas deberían revisarse. ¿Cómo generas y si usas alguna herramienta para organizar los micromomentos de máxima concentración? Yo insisto, lo que hago es quitar los datos del móvil y las notificaciones. Es lo único que me permite centrarme, esa es la verdad, porque si no me aparece WhatsApp por aquí, me aparece un mail, me parece más importante, entonces voy ahí y me deslocalizo absolutamente. ¿Qué acciones recomiendas para motivar a los equipos actualmente? Mirad, esto ya no es una motivación laboral. Hay gente que prefiere irse a empresas que le pagan menos porque tiene una serie de cosas externas que le gustan mucho más en esas empresas. Entonces, yo os diría, con los equipos deberíais tener una reunión personal y saber qué motiva a cada persona, porque a lo mejor hay alguien que quiere irse 2 veces al mes a hacer surf y luego no se va de tu empresa ni con agua caliente por mucho que le paguen un sueldo que exceda lo que tú le estás pagando. Y luego también hay que aprender a que hay cosas que en las oficinas se pueden hacer. Por ejemplo, deporte dentro de la oficina. Hay muchísima gente que quiere hacer deporte
y que muchas veces no puede hacerlo porque se le ha alargado la jornada laboral y entonces está trabajando mal porque tiene el estrés de que quiera irse antes, pero no va a poder irse y no va a poder hacer deporte. Al no hacer deporte va a estar peor. Entonces, a lo mejor en las oficinas hay que poner duchas, además de lavabos. Y 1 hora al día hacer trabajo deportivo, que incluso puede ser un team building fantástico. Y además ya tiene ahí la gente eso. Y si no, a lo mejor pagar un bono pequeño para que una persona se pueda apuntar a un gimnasio. Y eso ya le está dando algo que normalmente otras empresas no dan. Pero yo creo que el sueldo es muy importante, pero empieza a no ser diferencial con todas esas otras cosas. Ana dice, ¿cómo podemos generar una buena experiencia en nuestros clientes ahora que no podemos vernos? Eh, yo os diría que estuvierais en contacto constante con ellos, que les preguntarais cómo están, pero que les dijerais, oye, voy a estar a tu disposición, pero como estamos en una situación extraordinaria, por favor, dime cómo quieres que proceda. ¿Quieres que te llame cada día o prefieres que no porque vas muy agobiado y quieres que hablemos una vez a la semana? ¿O no quieres que hablemos y te mande un mail? Preguntadles, porque a lo mejor lo que tú crees que te puede interesar está molestando a tu cliente. Entonces, simplemente con preguntar, seguramente ellos os vayan a decir cómo podéis darles mejor servicio de manera directa. Augustus pregunta con qué frecuencia recomiendas, según tu experiencia, hacer las pausas activas cuando estamos 8 horas frente al ordenador. Partamos de bases científicas, ¿vale? Una persona más de 45 minutos no puede mantener la atención. Esto está estudiado y no está de más levantarse y parar. También os digo que hay casos extremos, pero que son culturales, como en Japón, que tiene una palabra que se llama inamuri, en la que tú estás en una reunión de trabajo y es socialmente aceptable que te eches una cabezadita de 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay un momento que nuestro cerebro no va más, pero si le haces descansar esos 10 minutos, los estudios científicos hablan de un repunte tremendo. Entonces, si estás 8 horas frente al ordenador, no estés 1 hora seguida, para, camina, estira, eh, ponte medio capítulo de una serie, almuerza, cocina, descansa, pero haz pausas, porque si no, vas a acabar, como decía Juan Carlos antes, trabajando más que antes o teniendo la sensación de que trabajas más que antes. Y la verdad es que eso es un problema muy grande porque mucha gente dice que teletrabajando trabaja más, pero en realidad eso no es así, porque luego si te das cuenta de que tardas menos en hacer las cosas, si eres capaz de compatibilizar todo eso con tu vida personal, en realidad trabajas menos. Lo que pasa, como os hablaba antes, es que no vas a tener un horario lineal. Hay mucha gente que me dice, oye, eh, es que me has mandado un mail a las 11, que eso ya no lo hago, ¿no? Porque hay herramientas para poder automatizar los mails e incluso los WhatsApps. Y le digo, sí, pero es que yo de 5 a 10 he estado con mis hijas. Te manda un mail a las 11, pero de 5 a 10 no he estado trabajando. ¿Vale? Dice Chimo, ¿por qué la marca personal es el enemigo número 1 de los recursos humanos? A ver, es verdad que ya hay mucha gente que está fichando a otras personas directamente viendo su perfil en LinkedIn. Lo que pasa es que si tienes una marca personal en la que has hablado sobre temas polémicos, aunque haga mucho tiempo de eso, puede ocurrir que te descarten por ese tema. Entonces, una de las cosas que yo os diría es revisad vuestras redes. Y al final, también es verdad que vamos a tener que dejar de lado esa hipocresía de no voy a fichar a esta persona porque habló mal, yo que sé, del procés, porque al final cada uno debería tener sus opiniones y eso no es un problema para trabajar. Pero es verdad que cuanto más importante es la marca personal, muchas veces más da la sensación de que va a ser una persona difícil de controlar, que es lo que busca a veces recursos humanos. Ana Castillo dice, hace semanas en un artículo de Malas Madres salió el siguiente titular, esto no es conciliación. Eh, por eso digo que esto no es teletrabajo y esto no es conciliación. Una conciliación real en esta situación es asumir que tú lo primero que tienes que hacer es intentar cuidar de tus hijos y luego encontrar los micromomentos para trabajar. Entonces, tienes que hacer una planificación en la que sepas cuándo tus hijos, depende de la edad que tengan, pueden hacer deberes y si tú en ese momento puedes trabajar, cuándo tus hijos pueden descansar y si en ese momento puedes trabajar, cuando, por ejemplo, a mediodía o por la noche les pones una peli
para que no estén todo el día delante de las pantallas y tú en esos momentos puedes trabajar y darte cuenta si eso te da tiempo para todo o no. Pero la verdad es que esto no es la conciliación verdadera. En teletrabajo es mejor trabajar por horas o fijar el precio de mi trabajo para ser más productivo. Yo os hablo de mi experiencia. Yo cobro un fijo mensual con las empresas con las que tengo por hacer un trabajo que no está tipificado en horas, porque al final ellos me piden algo que es muy concreto, que es sácame en prensa, y yo les digo, no solo te voy a sacar en prensa, sino que además te voy a presentar un informe por el cual todas esas apariciones en prensa, si hubieras tenido que pagarlas, van a exceder mucho el dinero que me estás pagando a mí. Entonces, yo creo que hay que poner en valor el trabajo, pero explicar por qué ese trabajo vale ese dinero. Creo que Gracia había levantado la mano. Ah, vale. Aquí hay una pregunta de José Enrique. Hablando con amigos que están haciendo teletrabajo, nos damos cuenta de que hacemos más tareas que en la oficina y que todavía nos sobra mucho tiempo. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el contenido real de trabajo es el que es, aunque reconozco que no todo se puede hacer en casa. ¿Qué opinas? Yo no soy un talibán del teletrabajo para implantarlo todos los días. Yo creo que va a haber gente que sí, que querrá trabajar en su casa todos los días, va a haber gente que querrá trabajar un par de días a la semana, va a haber gente que no querrá trabajar, va a haber gente que no sabrá trabajar en casa o que no estará a gusto, pero el contenido del trabajo efectivamente es el que es y es lo que estamos diciendo. Aquí debería trabajarse por objetivos y no por horas. Entonces, al final, eh, tiene que haber una implantación por parte de la empresa importante en la que se vea si lo que se está haciendo es adecuado o no y cómo ir poco a poco introduciendo el teletrabajo en las plantillas que hay en estos momentos. Y Ana dice, ¿qué criterios tendríamos que tener en cuenta a la hora de contratar a alguien que vaya a teletrabajar? Pues unos criterios tan sencillos como que te demuestre si lo que tú le vas a pedir te lo puede dar. Entonces yo, por ejemplo, siempre con los clientes que me contratan les digo que voy a trabajar con ellos 3 meses. En 3 meses ya sabemos si lo que estoy haciendo les encaja o no, si está teniendo resultado o no. Y después de esos 3 meses, si parece que sí, seguimos adelante y si no, no lo hacemos. Pero si tú estás fichando a una persona que ya tiene un currículum y que ha demostrado que puede hacer las cosas, que ha pasado una entrevista de trabajo contigo, solo tienes que confiar. Entre otras cosas porque la diferencia entre teletrabajar y trabajar no es ninguna. Es decir, ¿qué criterios tendríamos que tener en cuenta, siguiendo tu pregunta, a la hora de contratar a alguien que vaya a trabajar? Los mismos. Porque estamos contratando gente que luego echamos de nuestras empresas porque no trabajan como nosotros esperábamos. Pues esto va a pasar en todas partes. Es que lo que tiene que cambiar es la forma de medir y eso cambiar 180 grados la perspectiva empresarial, a ver, yo no creo que vaya a cambiar. De hecho, lo que he dicho al principio es que como este teletrabajo ha venido por obligación y no por convencimiento, vamos a volver bastante al antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera. Pero es verdad que ahora mismo se ha dado una situación en la que muchas empresas le decían a sus trabajadores que no se podía teletrabajar y se ha demostrado que sí. Y de hecho, muchas empresas están sobreviviendo gracias a eso, ¿vale? Y además de eso, legalmente, como os he comentado también, muchos trabajadores a lo mejor van a decidir que lo que quieren es seguir teletrabajando y entonces van a tener el tema de su lado. Pero yo te pongo mi ejemplo. Yo predicando, porque esa es la palabra en España desde hace 13 años y el primer gobierno que me ha llamado para dar una conferencia es el de Colombia. Pues eso lo dice todo. Creo que no hay más preguntas ya. Muy bien, David. Muchísimas gracias por tus respuestas a todas las preguntas. Un mensaje para todos los asistentes. Habéis comentado algunos sobre oferta formativa en Teams, etcétera. Desde Fundación Yacuera estamos haciendo un esfuerzo para intentar tener lista la plataforma de formación online, ¿vale? Para que se puedan acceder a todos los cursos. Prevemos que estará disponible
la semana que viene y os invitamos a que estéis atentos a las redes sociales ya, la página web de Fundesen, ¿vale? Para conectar con esa plataforma y que podáis hacer esos cursos online. Por otro lado, vamos a lanzar una encuesta seguramente al finalizar esta webinar porque nos interesa mucho saber cuáles son vuestras inquietudes y preocupaciones en estos momentos de confinamiento, ¿no? Para preparar los próximos webinars, ¿vale? La semana que viene ya tenemos, creo que son 2 ya listos y los lanzaremos a través de las redes sociales y la web de Fundesen y de Acuera, ¿vale? Pero la idea es contar con vuestra opinión, con vuestras preocupaciones y para eso sí que os invitamos a que cumplimentéis esa encuesta. Por mi parte nada más, David, de verdad que muchísimas gracias. Nos Gracias a vosotros. Además, que alguna de las formaciones que deis me va a venir muy bien a mí, que yo no lo sé todo y me quiero seguir formando y además en tech creo que es cada vez más importante para todos los perfiles. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes webinars. Un saludo.